Ok, muy buenas tardes a todos. Iremos empezando la clase. A ver, para que me conozcan tal vez un poquito, voy a encender mi cámara. A ver si carga esto. Ahí estoy. Bueno, pues me presento. Esta sería oficialmente nuestra primera clase. Yo, la verdad de que la anterior semana hubiera querido pasar, pero no pude contactarme a tiempo con el Listen Elder, ¿no? Eh, no pude coordinar con él de cómo compartir el enlace para contactar con los estudiantes, ¿no? Y además de que no sé, no me respondió, quizás me dejó en visto, no tengo idea, pero ya después por suerte un compañero me pudo pasar el enlace, pude entrar, pues, se contactaron conmigo y bueno, igualmente, bueno, no sé qué es lo que pasa con este grupo, no sé, el grupo 4 creo que, o no sé si es siempre elementos con el Listen Elder que todos escapan, pero generalmente el anterior semestre habían creo como 20 personas. No sé si esta vez porque no he podido contactarme con los estudiantes o porque todos no quieren madrugar. No sé qué habrá pasado, pero bueno. Bueno, me presento, pues yo soy Juan Pablo, voy a ser su auxiliar durante este semestre. Para que sepan, pues el anterior semestre yo ya fui auxiliar de Listen Elder, fui su auxiliar también 2 veces en veranos, 2 veranos que él dio. Entonces, más o menos tengo una idea de cómo es su avance de él, ¿no? Explicarles también, pues ya han debido pasar clases con él. Eh, Vamos a entrar directamente a recursividad. La recursividad es lo que nosotros vamos a avanzar por lo menos estos 1 mes y medio, 2 meses tal vez, ¿no? No sé cuándo es el examen. Y después de eso, por 1 o 2 semanas, vamos a avanzar programación orientada a objetos, ¿no? ¿Qué más? Después en el segundo parcial son estructuras de datos. Eh, Quizás alguno de ustedes ya conoce el tema de arreglos, por ejemplo, tal vez ha manejado ArrayList. Entonces, en el segundo parcial lo que nosotros vamos a hacer es diseñar colecciones de datos, algo similar a lo que es un arreglo o un ArrayList. Entonces, la materia consiste en eso. Recomendaciones, pues el Listen Elder usa mucho el Moodle. Su examen es por Moodle, ¿no? Para los que tal vez no sepan o tal vez no hayan estado presentes, yo creo que tal vez él lo ha explicado también. Su examen es por Moodle y él tiene muy firme la idea de que si no compila su código o el Moodle propio lo compila, ¿no? Es como un lugar para subir sus ejercicios. Y si el propio Moodle no lo reconoce, es decir, ni siquiera lo puede intentar calificar, para él es 0, ¿no? Entonces él dice, ya deberían poder por lo menos subir código que compile. Ese es uno de los mayores retos, que mucho lo califica el Moodle. El Listen Elder ya después dará una segunda revisada, pero pues, o sea, si el Moodle no lo ha hecho pasar, muy poco convencido va a ir el Listen Elder a aumentarles nota. Entonces esa sería la recomendación principal. Las tareas también son por Moodle, las que el D siempre les deja un BPL, así creo que se llama, y nuevamente el Moodle lo califica, ¿no? Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es subir su archivo .java y de ahí el Moodle hace esto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de que compile. Si de ahí el propio Moodle ya da un error, pues eso puede significar varias cosas, ¿no? Pero traten ustedes de hacerlo primero en su computadora, vean de que compile todo, de que todo esté tal cual lo ha dejado el Listen Elder, porque un problema que muchos siguen es de que el Listen Elder, al tener todo esto, digamos, configurado en Moodle, hay que seguir sus indicaciones tal cual, ¿no? Entonces, a veces en la tarea, alguno dice, no me gusta que la clase se llame recursividad, le voy a poner tarea. Entonces, hacer eso ya va en contra de las configuraciones que él tiene. Entonces eso va a obligar a que pues el Moodle no lo reconozca y te califiquen con 0. Así que pues todas las tareas que él suba hay que tratar de seguirlas tal cual, ¿no? De no cambiar los métodos, no cambiar los nombres de las clases, los retornos, nada de eso, ¿no?
De mi parte, ¿qué les puedo decir? Pues auxiliatura vale 10 puntos, ¿no? Si no estoy mal, si no es que he cambiado algo. 10 puntos, se hace una práctica, yo les libero la práctica unas 2 semanas antes del examen y de ahí ustedes pues tienen todo ese tiempo para hacer consultas, preguntar, si la resuelven al día siguiente igual la pueden mandar, no hay problema. Si es que digamos en el plazo de 2 semanas ustedes suben una versión de su práctica y tal vez se dan cuenta o yo les reviso, ¿no? Y les pongo un comentario que tal vez algo no ha funcionado bien, entonces tendrían hasta el finalizar del tiempo, ¿no? Del periodo de entrega para tal vez realizar una modificación y optar al resto de puntos. No sé, digamos, se ha subido la práctica y se dan cuenta de que el ejercicio no está bien resuelto y les califico yo con 5, ¿no? Eso es mitad de la nota. Entonces, ustedes tienen todavía tiempo, tal vez una semana, yo qué sé, y pueden seguir resolverlo y subir una segunda versión, ¿no? Entonces yo les voy a calificar con la mayor nota que tengan. No hay problema de eso. ¿Qué más? El anterior semestre, pues en este grupo no sufrí mucho con las copias, así que espero que siga así. De todos modos les dejo la recomendación, pues si detecto copia, pues no es una tarea, no es una práctica que yo pueda hacer valer, ¿no? Así que yo hago valer más el que ustedes plasmen su idea en la práctica, en su resolución, que tal vez, no sé, que lo hagan funcionar completamente, ¿no? Yo, dependiendo del ejercicio, no les voy a exigir que todo quede perfecto o algo así. Más me gustaría entender que ustedes han intentado, que lo han tratado de plasmar su idea, su lógica, y eso yo calificaría, ¿no? Más que a fin de cuentas el resultado quede perfecto, ¿no? Esas serían mis recomendaciones. Después, bueno, por el grupo de Telegram yo voy a tratar de organizar las clases de auxiliatura. Tema de ejercicios, tema de si en algún momento resuelvo un examen pasado del ICENELDE, o si les explico, no sé, algún ejercicio de un PDF o algo, todo se los voy a mandar por ahí. Los códigos que hagamos, eso también ahorita voy a entrar a explicar cómo va a ser. Se los voy a mandar también por Telegram. Las clases también yo las grabo, las subo yo a YouTube, entonces ahí las pueden ver el dato que guste. ¿Qué más? No sé cómo estará manejando el ICENELDE, la verdad no he podido coordinar muy bien con él, pero el anterior semestre él manejaba Replit, ¿no? Una página en la que puedes hacer códigos. No sé si sigue haciéndolo, me gustaría que tal vez alguien me confirme eso. ¿En qué está programando el ICENELDE? Han estado pasando clases, imagino, ¿no? Replit. Les paso el link. Les paso el link en el chat. Ahí está. Replit. En eso programaba. No sé si le ha visto programar a ICENELDE. Solo usamos Moodle. Ok. Sí, Replit. Allá. Bueno, justo los dos han activado su micrófono, pero sí, me estaban confirmando los dos. Muchísimas gracias. Ok, pues en esa página es donde él hace. No es obligatorio, pero siempre como que les preocupa, ¿no? Le dicen el docente trabaja en eso, entonces yo también tendría que hacerlo funcionar ahí, ¿no? A fin de cuentas, en lo que nosotros programamos es en Java. Y si ustedes pues usan esa página por internet, usan otra página, usan BlueJ, NetBeans, Eclipse, IntelliJ, no sé, cualquier otro programa que les permita obviamente hacer código en Java, a fin de cuentas está bien, ¿no? Yo entiendo que quizás muchos tal vez no están acostumbrados, ¿no?, a decir qué diferencia hay entre uno y otro, pero van a ver de que el código sigue siendo lo mismo. Todo lo que ustedes han aprendido de ifs, de fors, condición, no sé, switch, whiles, todo eso se sigue manteniendo, todo eso sigue siendo válido.
Todo eso lo pueden hacer tanto en el Replit como en BlueJ como en NetBeans, lo que gusten. El EasyEnelder, como les decía, programa en Replit, hasta donde yo sabía. Antes de eso programaba en NetBeans, así que nada raro que un día le vean programando en NetBeans. ¿Qué más? En esa página pues igual hay que seguir las mismas indicaciones. Lo que él suele hacer es tener una clase main donde se pone ejemplos y luego otra clase donde pues va realizando ejercicios, ¿no? Donde va, no sé, explicando algún tema, donde hará manejo de arreglos, yo qué sé, ¿no? Y de ahí con la clase main lo ejecuta. Todo eso les voy a tratar de explicar también hoy durante la clase, ¿no? Para que ustedes vayan practicando. ¿Qué más? Creo que esas serían todas las recomendaciones, los consejos que podría darles por ahora. No sé si ustedes tienen alguna otra consulta antes de empezar con la clase. Examen 17 de octubre. Sí, justo tengo acá abierto el Moodle. El EasyEnelder pues le gusta dar exámenes los domingos. Yo sé que es un poco incómodo, pero bueno, ya ni modo. Nuevamente es por Moodle, eso sería. ¿Qué más? No tiene ninguna otra consulta, ¿no? Ok, por si acaso, si es que en algún momento durante la clase o algo yo no se pueda estar explicando X o Y cosa, siéntanse libres de activar su micrófono y decir, sí, no entiendo tal cosa, o sí, podría resolverlo de esta manera, o no sé, si pregunto algo, pues siéntanse en la libertad de activar su micrófono o de escribir por el chat. Voy a tratar de estar atento al sonidito, a veces no se escucha bien el sonidito del chat y voy a tratar de estar atento de todos modos, ¿ok? Bueno, para no estar consumiendo mucho ancho de banda por acá, voy a desactivar mi cámara. Voy a seguir con el audio de fondo, y les voy a compartir mi pantalla. A ver, tu pantalla. Ok. Ok, a ver, entonces espero se pueda ver bien. Acá estoy en el Moodle, pues gracias a uno de sus compañeros me facilitaron el código, entonces pude inscribirme. Lo malo es de que y no sé muy bien cómo estará configurado todo esto, pero antes podía poner un aviso, ¿no? No sé si el Listen lo habrá quitado, pero podía colocar un aviso y podía ahí contactarme con el resto de sus compañeros. Sin embargo, ha sido un poquito más complicado esta vez. Aquí no sé si ustedes lo puedan ver, no sé si tal vez estoy mostrando información clasificada, pero aquí están ya las fechas de exámenes, son tentativas, pueden moverse, pueden tal vez atrasarse una semana o no sé, o moverse un día antes, un día después, así que son fechas tentativas, ¿no? Les recomiendo que tomen eso como tentativas de momento. Y esta es la página que usa el docente, ¿no? Hasta donde yo sé, esta es la que usa. La usó el anterior semestre y bueno, tiene cosas de paga, no me agrada del todo, pero yo creo que hay que tratar de acomodarse a lo que él hace, ¿no? En este caso, el Replit te permite programar en varios lenguajes de programación. Entonces el que nosotros necesitamos es Java y pues acá hay que ponerle un título, no sé, yo que sé, digamos inicio recursividad. Ahí está. A ver. Entonces una vez de que hayamos creado este proyecto, digamos entre comillas, a ver que ahí termina de cargar. Aquí lo primero que van a ver es de que les va a salir una pantallita como para escribir el código, tal cual, ¿no? Los que estén tal vez un poquito más acostumbrados a NetBeans, yo creo que esto es más similar a eso, NetBeans o IntelliJ. Y acá al otro lado está una consola que es donde se ven los resultados. Entonces aquí si ustedes le ponen run,
pues automáticamente va a compilar y va a ejecutarse. Quizás un poquito lo malo de esto es que no puedes compilar un solo archivo, ¿no? Sí o sí tienen que ser todos. Y en este caso siempre va a tener que existir esta clase main, ¿no? Si es que lo hacemos por replit, siempre va a tener que existir esta clase main con este método public static void main, ¿no? Con este. Estos dos serían obligatorios. ¿Por qué? Porque este es prácticamente el que va a hacer correr nuestro programa, el que va a ejecutar pues el método que hagamos o lo que pues querramos, ¿no? No hay problema. Entonces esta clase sí o sí tiene que estar. Si es que yo quisiera otra clase, ¿no? Porque aquí, como les digo, esto sirve para ejecutar nuestro programa. Entonces, ¿dónde va a estar nuestro programa? Aquí va a haber un botoncito que dice Add File, ¿no? Añadir archivo, y aquí nosotros le vamos a poner recursividad, ¿no? Por ejemplo. Ahí está. Entonces, no se olviden de ponerle el punto Java, no lo crea automáticamente la página, así que ustedes tienen que escribirlo. Una vez hecho eso, pues aquí les sale la página en blanco, ¿no? Todo el espacio en blanco. Entonces ustedes tienen que poner public class y el mismo nombre ¿cómo se llama esto? Del archivo, ¿no? Que no me salía la palabra. Del archivo, tiene que ser la misma palabra. Si lo han escrito, no sé, digamos aquí, que me trago, se han comido una letra, entonces al correr de seguro les va a marcar algún error, o bueno, en este caso no sé, ahí está, ¿ven? En este caso marca un error y dice pues algo no está cuadrando acá, ¿no? Y dice la clase recursividad es pública y debería estar declarado en un archivo con ese mismo nombre, ¿no? Entonces hay que seguir un poquito las reglas. Aquí los errores van a salir a este lado, todos en inglés. Si ahora lo trato de ejecutar, de compilar, ya no me va a salir el error porque estoy respetando la regla, ¿no? El nombre del archivo tiene el mismo nombre que la clase. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso ahora? Han estado avanzando recursividad, ¿no? Espero no estarme adelantando a nada. Ese es el primer tema en realidad de todo el avance de la materia. Entonces, quizás un poco de análisis teórico primero. Por si acaso, yo suelo utilizar este programa, OneNote, para escribir, para dibujar algo, hacer algún ejemplo acá, como si fuera mi pizarra, y todo esto lo exporto como PDF, ¿no? Y eso también se los comparto, así que sería como que tuvieran todo lo que he anotado en la pizarra, pues en un PDF. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es recursividad. Ahí está. Recursividad. ¿Qué es la recursividad? De seguro más de uno ha visto esas imágenes como, no sé, como psicodélicas o medio enredadas, que son como decir una espiral así. Y esto sigue hasta el infinito, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Esto prácticamente es lo que ocurre con recursividad cuando nosotros estamos tratando de resolver un problema. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá, hay que rayar de otro colorcito. Si ustedes se fijan acá, toda esta espiral es bastante grande, digamos, puede seguir así hasta el infinito, quién sabe. Pero si yo me fijo, digamos, en este pedacito de la espiral, esto de acá es como un pequeño segmento, ¿no? Imagínense ustedes como con eso de la galaxia, ¿no? Entonces la galaxia, al ser tan grande, uno diría, pucha, ¿no? Ahí imposible que algo funcione, o sea, es inmensa, kilómetros y kilómetros, no sé qué. Pero si nos fijamos en un pequeño pedacito, ahí todo está funcionando de forma armónica, por así decirlo, ¿no?
cada sistema solar, cada, no sé, cada planeta está funcionando de una forma adecuada, ¿no? Por así decirlo. Entonces en recursividad es algo bastante similar. Sí, no sé, escuché algo, creo. Roxy, disculpe, ¿está grabando? Sí, la estoy grabando. Pues. Ahí está. Sí, no se preocupe. Ok, entonces, ¿qué va a suceder? La recursividad es prácticamente agarrar un problema y dividirlo. Es decir, esto sigue una estrategia. Divide para vencer. O divide y vencerás, divide y conquistarás, divide para conquistar, como sea, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Significa que este problema tan grande, ¿no? Toda esta estructura tan grande funciona porque cada partecita pequeña funciona, digamos, a su manera, ¿no? De forma independiente. Y claro, al acoplarla una con otra, pues termina solucionando todo el problema grande, por así decirlo. Piensen también en esto como si fuera un rompecabezas, ¿no? Cada pieza por separado es un problema, pero en el momento en el que las vas uniendo, vas acomodando, el rompecabezas va a empezar a tomar forma, pues cada vez van a ser como que bloques más grandes que vayas juntando uno con otro. Así es como son los problemas de recursividad. Empiezas por una parte y pues así, la vas tal vez juntando con otras hasta que generes una solución más completa. Divide para vencer, prácticamente ese concepto. ¿Qué sucede con la recursividad? ¿Por qué, digamos, nosotros tenemos que avanzar recursividad? Si ya fue tan difícil aprobar intro, nos matamos ahí sufriendo, ¿por qué tengo que ahora venir acá y sufrir con recursividad? Pues básicamente ustedes que son electrónicos, pues van a sufrir tal vez con el lenguaje ensamblador, ¿no? Y el lenguaje ensamblador pues consta muchas veces de ciclos que tienen que crearse ustedes manualmente. Y la recursividad es de eso, crear ciclos. Entonces, la recursividad surge como una alternativa a problemas cíclicos. Es decir, todo aquello que podamos resolver con un for, todo aquello que podamos resolver con un while o con un do while, se puede hacer de forma recursiva. Y además, esto pues a gusto del cliente, ¿no? Lo voy a poner de otro colorcito incluso para que sepan que es como diferente, ¿no? Dicen que la recursividad es más cercano en una expresiones, sí creo que sí, ¿no? Que las expresiones que usa la recursividad son más cercanas, expresiones más cercanas al lenguaje natural. Eso es lo que ocurre. Muchas veces los algoritmos o los problemas que se resuelven con recursividad son tan fáciles de entender, esto les digo es una opinión que varios programadores tienen, son tan fáciles de entender que una persona que no es del área los llega a comprender porque son más cercanas al lenguaje natural. Es más fácil que alguien que no es del área lo entienda, ¿no? A veces incluso hasta propios programadores prefieren hacer cosas recursivas porque son más fáciles de comprender a la larga, ¿no? Eso ya es cuestión de gustos. Ahora, ¿qué es la recursividad ya entrando en la programación? Como aquí les decía, es una alternativa de problemas cíclicos. Y nosotros sí o sí tenemos que pues dividir el problema para ir solucionando cada parte de él. Les pongo acá un pequeño ejemplo, ¿no? De cómo funcionaría tal vez la recursividad en programación. ¿Cuántos de ustedes, pues, bueno, quizás todos nosotros en realidad, que estamos en tecno, matemáticos, nos gustan los números, si no, no hubiéramos llegado hasta este punto,
nos hemos topado con alguna multiplicación, como por decir, yo qué sé, 5 por 14, ¿no? Híjole, ¿no? Entonces, como no es una multiplicación que yo pueda decir directamente, tal vez, y he usado números relativamente chiquitos, ¿no? Muchos de nosotros ya nos hemos acostumbrado a la calculadora, pero quizás uno más vivo, por así decirlo, pueda decir, oh, pero 5 por 14 no es tan complicado. Es decir, yo puedo hacer 5 por 10, que esto es fácil, esto es 50, y pues como ya he multiplicado por 10, esto podría quitarle al 14 y multiplicar acá 5 por 4, es decir, lo restante. Esto sería 20. Y uno los resultados sería 50 más 20, y esto da 70, ¿no? De seguro más de uno ha hecho esta pequeña maña alguna vez, ¿no? De decir, ¿cuánto es X por Y, ¿no? Y dices, pero es que es un número muy grande, pero yo sé que ese número, si lo puedo separar en tales otros, pues es más fácil de multiplicar, ¿no? O de dividir, yo qué sé. Entonces, si se dan cuenta, 5 por 14 sí es 70. Alguno tal vez lo ha podido resolver mentalmente, pero haciendo como esta pequeña maña, también sale el resultado. ¿Y qué es lo que he hecho acá? Un problema grande lo he dividido en problemas más chiquitos que eran más fáciles de resolver. Eso es lo que ocurre en recursividad, siguiendo la idea de divide para vencer. ¿Qué ocurre con esto de alternativas a problemas cíclicos, ¿no? Les explico. En este caso, la recursividad, pues, lo que haría sería tratar de dividir un problema grande en problemas más pequeños, sí. Pero la pregunta es, ¿cuándo considero que un problema es pequeño? ¿Cuándo considero que un problema es grande? Es decir, es tal vez algo subjetivo, ¿no? Porque yo fácilmente podría haber dicho, en vez de hacer esto, digo, el 10 todavía es muy complicado, ¿no? Me da ansiedad, no me gusta. Entonces puedo decir que lo voy a dividir en 5 por 5, ¿no? A la mitad. 5 por 5. Ahí está. Entonces yo sé que esto va a dar 25 y esto también va a dar 25. Ahí está, correcto. 25 más 25 sigue dando 50. Y entonces los tendría que unir. 50. Este sigue dando 20. Entonces esto con esto lo uno y da 70. ¿Verdad? Entonces es algo un poco subjetivo el saber de cuál es el problema grande, cuál es el problema pequeño, cuántas veces tengo que seguir dividiéndolo. Pero, si recuerdan, que me estoy trabando acá, si recuerdan, los ciclos for, los ciclos while, ¿por qué los hemos aprendido? Porque encontrábamos código, ¿no? Líneas de código que eran repetitivas, es decir, que tal vez yo las usaba, digamos, para un arreglo, por ejemplo, y el arreglo tenía, yo que sé, 5 elementos, entonces tenía que usar 3 líneas de código para cada elemento, es decir, eso es repetitivo. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, en cada digamos, parte, ¿no? Lo que se realiza es una multiplicación. Entonces, si realizo multiplicaciones tantas veces, eso es repetitivo, ¿no? Eso es lo que lo vuelve repetitivo. Y para nosotros, pues repetitivo, más que tengo que dividir para vencer, ya es un gran indicio de recursividad, ¿no? Y bueno, ya les explico, pues todo este tiempo vamos a hacer ejercicios de recursividad. Así que no van a entrar force acá. La idea sería que entre menos force tengamos, pues mejor nos va a ir, porque más nos vamos a enfocar en recursividad. Es una recomendación que yo les doy. Si quieren practicar recursividad, pues agarren un problema X y en vez de usar force, pues traten de usar recursividad. Ahora, problemas clásicos de recursividad.
Tal vez ya han avanzado alguno de estos con el Lisenelder, tal vez ya les he explicado, son muy famosos y son muy fáciles de entender para lo que vendría a ser pues, los primeros pasos en recursividad, ¿no? Uno de ellos es el factorial, y el otro es Fibonacci. Y aquí me he comido una C, Fibonacci. Estos son problemas clasiquísimos de recursividad. ¿Por qué? Aquí también ya vamos a entrar un poco con el análisis. Porque yo digo, si por ejemplo pienso en 5 factorial, bueno, o el factorial de 5, como quieran decirlo, no es nada más que las multiplicaciones sucesivas de 1 hasta 5, ¿no? O no sé, sí, de 1 hasta 5. Sí. Entonces, esto sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5, ¿no? Ahí está. Ok, entonces yo sé que esto me va a dar como resultado, esto sería 6, 24, 120, ¿no? Creo, si no estoy mal. Creo que sí, ¿no? 120. Espero no equivocarme. De todos modos, no es el objetivo hacer el cálculo. Lo que quiero mostrarles es de que a fin de cuentas vamos a obtener un resultado. ¿Y qué pasaría, ¿no? What if, como la serie de Marvel, qué pasaría si yo quiero calcular ahora el factorial de 4? Nuevamente es una multiplicación sucesiva de 1 hasta 4. Entonces esto sería 1 por 2 por 3 por 4. Ok. Entonces, si se fijan, pues casualidades de la vida son muy similares, ¿no? Al de arriba. Lo único que varía es ese por 5. Pero bueno, ¿cuánto daría de esto de resultado? 6, 24, ¿no? 24. ¿Qué pasa si ahora pongo el 3 factorial? Esto va a dar 1 por 2 por 3. Si se dan cuenta es bastante similar al de arriba. Lo único que falta es el por 4. Ahí ya. Entonces acá estamos detectando de que, por ejemplo, en el 5 factorial, esta parte es igual. ¿Y qué es lo único que varía? El por 5, el último. Si me fijo la parte de abajo, todo esto es igual y lo único que varía es la parte del final, por 4, ¿no? Si yo sigo esta misma lógica, voy a encontrar que pues siempre se repite, ¿no? Hago aquí del 2 más, así para que pues comprueben, ¿no? Pueden ustedes también hacerlo ahí en su cuaderno, en su hoja, en su casa. 1 por 2, ¿no? Entonces el factorial de 2, aquí lo que se repite es esta parte. ¿Y cuál es el que sobra? Pues este, ¿no? Entonces la misma historia siempre. El último elemento no se repite, pero el resto sí. Entonces, ¿qué hemos aprendido nosotros? Pues de las matemáticas, ¿no? De álgebras, cálculos, que pues si encuentro algo que se repite bastante, ¿no? Podría yo tal vez ponerlo en una variable, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? De que muchas veces en las ecuaciones matemáticas encontramos ciertos valores que quizás no sabemos cuánto valen, ¿no? Por decir, yo que sé, tengo 14u más 7w, esto es igual, yo que sé, 27, ¿no? Entonces esta ecuación no la puedo resolver. ¿Qué sería algo fácil? Pues decir que todo esto, de momento, ¿no? Hay varios artificios matemáticos, lo puedo llamar z, ¿no? Z va a valer 27. Entonces lo he reemplazado. Se puede hacer eso en álgebra, en cálculo también. Entonces, aquí lo que yo podría hacer es decir, ok, toda esta parte en amarillo yo sé que vale 4 factorial. Entonces, en vez de escribir un 1 por 2, por 3, por 4,
y luego por 5. En vez de eso, ¿por qué no puedo poner 4 factorial directamente? Eso está bien. Entonces estaríamos diciendo que 5 factorial, esto de aquí al final lo voy a borrar. Pensé que me iba a dar para escribirlo como que mitad y mitad, pero no. Entonces esto de aquí, digamos, más cómodo sería decir 4 factorial por 5. La parte en azul yo sé que es 3 factorial, entonces podría decir que 4 factorial es 3 factorial por 4. Lo mismo acá, yo sé que 2 factorial es la parte roja, entonces 3 factorial va a ser 2 factorial por 3, es decir, la parte que ha sobrado. Si se dan cuenta acá, estamos encontrando estructuras repetitivas, ¿no? Partes que se repiten constantemente. Y el factorial, no sé si alguno de ustedes lo habrá hecho en intro, pero pues es un ejercicio que puede resolverse con fors también. Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolverlo con for primero y después lo vamos a resolver siguiendo esta lógica de recursividad para que ustedes vean la diferencia. Entonces vengo acá, aquí, y vamos a hacer primero un public int factorial. Y este factorial va a ser con for, ¿no? Factorial for le voy a poner. ¿Cómo va a funcionar esto? El factorial, recuerden que pues si yo quiero el factorial de un X número, entonces van a ser las multiplicaciones sucesivas de 1 hasta ese X número. Aquí, ¿cómo sabría hasta qué número tengo que sacar el factorial? No vaya a ser que sea hasta el infinito. Aquí necesito recibir un parámetro. Le podemos llamar n, o no sé, si ustedes quieren le ponen otro nombre. Entonces, ese n es el que me va a decir hasta qué número tengo que multiplicar. Si siguiéramos la estructura de un for, tendríamos que primero, y aquí también no se olviden nunca, yo lo que recomiendo es que si tenemos un método que va a devolver algo, como ser en este caso un int, lo primero que hagamos es tener una respuesta y retornar esa respuesta. Es mi recomendación. Cada uno puede hacerlo a su manera, pero yo siento que así uno nunca se olvida de que tiene que dar una respuesta y pues eso tiene que retornarse. Ahora, ¿qué va a suceder? Esa respuesta, ¿cómo se va a construir? Pues multiplicaciones sucesivas. En este caso le voy a decir que de momento valga 1 y le digo for int i igual a 1 mientras i sea menor o igual a n y más. Es decir, para cada i desde 1 hasta n, incluido n, el propio número, avanzando de 1 en 1, ¿qué voy a hacer? Mi respuesta va a ser igual a la respuesta calculada hasta el momento por el propio índice, ¿no? Esto me va a permitir a mí que se hagan multiplicaciones sucesivas, es decir, 1 por 1, luego cuando esto aumente va a ser 1 por 2, luego cuando eso aumente va a ser pues 2 por 3, cuando eso aumente va a ser 6 por 4, ¿no? Recuerden que se va acumulando, por eso aquí esta línea permite que se haga la multiplicación y al mismo tiempo se guarde en la variable, ¿no? Para recordar. Ok, ya tengo supuestamente mi factorial. ¿Cómo podría probarlo? Para probarlo tienen que venir a este lado, ¿no? al split, aquí. Y aquí lo que van a tener que hacer es crearse una variable de la clase que han creado, como en este caso es recursividad, ¿no? Recursividad, y aquí le pueden poner, no sé, R, mi variable, no sé, objeto, lo que gusten, el nombre que gusten. Pero sí o sí tiene que ser de esa clase, recursividad. Listo, ¿no? ¿Qué más? Ahí, creo que con eso ya es más que suficiente. Entonces, una vez que lo tengan, aquí ya pueden usar system out.
system.out.println r.factorial for, y aquí por decir el 5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Quizás esto es un poquito la desventaja que tiene Replit para los que tal vez no hayan llegado a utilizar esto, o tal vez no tengan mucho conocimiento de este public static void main. Lo que hay que hacer, siempre empezar por crearse la variable, ¿no? Siempre. Entonces se crean una variable de la clase que ustedes tengan, y luego esa variable va a ser capaz, aquí no, como ven, R, va a ser capaz de llamar al método que ustedes han creado. En este caso se llamaba factorial for. Y como yo aquí quiero saber el factorial de 5, entonces le mando 5. Este lugar ustedes le pueden poner que use scanner si quieren, tal vez les resulta más cómodo, pueden hacerlo, no hay problema. No sé, si quieren crearse un arreglo y para cada valor del arreglo ejecutar el factorial, tampoco hay problema. La cosa es de que ustedes sepan de que sí o sí tienen que hacerlo por acá. Entonces cuando yo le dé run con el botoncito ahí arriba, pues lo va a compilar, y como ven ahí me saca 120. Que si no estoy mal, sí, ahí está, ¿ves? Entonces 120 es el factorial de 5, está correcto. Si yo quisiera hacer esto, a ver, para otros datos, yo que sé, digamos el 4, el 3, el 2, entonces los pongo uno debajo del otro y vuelvo a ejecutar, ¿no? Vuelvo a correr el test. Bueno, el programa, diré. Entonces acá, como ven, me sale ahí todos los factoriales de los que he anotado. Esa sería la forma en la que se puede probar. Ahora, si alguno de ustedes no está todavía cómodo con el Replit, tengan en cuenta que esta clase, todo esto, podían haberlo hecho en BlueJ y pues copiar y pegar acá, ¿no? Si es que gusta. O para cuando suban su tarea, ¿no? Entonces lo pueden resolver en donde gusten, aquí en la página o en otro programa. A fin de cuentas son cosas que se han avanzado en Intro y que quizás ustedes ya conocen. Ahora, este es el factorial for, ¿no? Hemos usado un for obviamente, pero tiene mucho parecido a la nomenclatura matemática. A ver, me explico. Uy, sin querer he apretado tecla equivocada. A ver, me explico. Voy a sacarle una captura a esto. Si me deja, ahí está. Capturado. Y eso me lo voy a traer aquí. Entonces, pip. A ver. Que se pegue, por favor. Ahí está, ¿no? Entonces esto ya no tan tarde sale. Ok, entonces ¿por qué les traigo esto? Porque quiero que ustedes noten de que esta estructura del for sería muy similar a hacer esto. No, esto es sumatoria. Esto es así, creo, ¿no? Multiplicación con i igual a 1 hasta n de cada n, ¿no? Algo así creo que sería. Pucha, y se me cierra el OneNote. Bueno, al menos están viendo de que lo intenté. Pero ese for tiene mucha noción matemática, ¿no? Se suele asociar más a ese tipo de fórmulas matemáticas. ¿Qué pasa si quisiéramos hacerlo recursivo? Public int factorial recursivo, así, recursivo, ahí está. Aquí también voy a recibir el propio n y listo. ¿Qué va a suceder acá? Acá, cuando ya nosotros estamos planteando la recursividad, ¿no? Un método recursivo, siempre es mejor, a ver si ya he terminado de cargar eso, por favor, no me hagas quedar mal, ahí está. Pip, pip, pip. Esto lo voy a completar. Listo.
Entonces sería la multiplicatoria de i igual a 1 hasta n, pues de cada n, ¿no? Algo así. ¿Y qué va a suceder? Que si nosotros queremos hacerlo esto en recursividad, cuando estemos planteando nuestra idea, siempre hay que pensar en esta parte, divide y vencer. ¿En qué momento podría decir yo que divido? ¿En qué momento digo yo que he vencido? Esto generalmente, lo voy a anotar acá así para que se asocien. Esto generalmente es llamado el caso recursivo. Caso recursivo. Y esto generalmente es llamado el caso base. Caso base. ¿Por qué? Porque obviamente si yo ya he dividido tanto el problema, significa que pues lo puedo responder, ¿no? Ha llegado a un punto tan chiquito que para mí es prácticamente pan comido resolverlo. ¿Y qué pasa si el problema todavía no ha llegado hasta ese estado? Entonces significa que tengo que dividirlo. Prácticamente lo mismo que hemos hecho acá. Una multiplicación, entre comillas, grande. He tenido que separarla en números que fueran para mí más sencillos de multiplicar, como ser en este caso el 5 o el 4, ¿no? ¿Qué sucede? Pues caso recursivo, acá, ¿no? Caso recursivo. ¿Cuándo sí o sí lo tengo que dividir? Cuando puedo responder, caso base. Caso base siempre es una situación fácil en la que yo ya puedo pues dar un resultado, una respuesta. Yo ya sé qué es lo que tiene que pasar en ese caso. Entonces, recuerdan cuando al principio les decía, ¿cuándo podría considerar que no sé, que un problema es demasiado grande? ¿O cuándo podría considerar que es demasiado pequeño? ¿Cómo podría yo saber si tengo que dividir o si ya he vencido? Por ejemplo, acá, viendo este pequeño ejemplo que les puse. Esto de acá lo voy a borrar para que no cause confusión. Viendo este pequeño ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros detectar? Lo voy a poner como morado. ¿Cómo podríamos nosotros detectar si es un caso fácil, ¿no? De los casos base, o si es un caso complicado de los recursivos? Por ejemplo, acá, con el 14 decimos, un número muy grande, ¿no? No puedo resolverlo. Entonces voy a tener que dividirlo en 2. Y aquí lo he separado en 10, ¿no? ¿Por qué? No sé. Porque se me ha ocurrido. Podría haber sido otro valor, ¿no? Pero en este caso 10 todavía podríamos considerar que es muy grande. Entonces lo vuelvo a dividir una vez más. ¿Qué podría ser lo más fácil posible para responder? Si es que pues la multiplicación es con un número de una cifra, por ejemplo, ¿no? Entonces, caso base sería decir que no sé, el n, ¿no? Digamos este es n, 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 que n sea menor a 10, ¿no? Es decir, de una sola cifra. Caso recursivo, que n sea mayor o igual a 10. Es decir, eso sería muy complicado para mí y yo tengo que dividirlo de alguna manera. No tengo idea, pero tiene que ser de alguna forma. Y así. Entonces acá, para nosotros, sabemos que pues hay que seguir esta misma lógica, ¿no? Si en este caso n vale 5, estaría viendo acá, aquí nuevamente mucho va con la matemática también, esta parte. Si digo que quiero el factorial de n y n vale 5, me doy cuenta que ese 5 se va al final. Ahí. Obviamente aquí hay una multiplicación. Y si factorial de 5 requiere el factorial de 4, ¿qué relación existiría entre 5 y 4? Pues que es n menos 1. Entonces, factorial, ahí no me ha entrado, rayos.
factorial de n menos 1 por n. Eso sería. Entonces prácticamente acá nuevamente tendríamos que sacar el caso base, caso recursivo, ¿no? Caso base de momento no tengo ni idea. Caso base y caso recursivo. Caso recursivo. Entonces, en el caso recursivo, que es lo que estoy planteando acá arriba, diría que la respuesta es sacar el factorial de n-1 y cuando yo ya tenga ese resultado, pues multiplicarlo por n. Esa es la respuesta. Caso base. ¿Cuándo yo podría decir que he reducido tanto que es fácil responder? Eso ya acá lo voy a borrar. Creo que ya me han entendido más o menos de qué iba la idea. Entonces sigamos con esta división. Del factorial de 2 le sigue el factorial de 1. Y esto sería, yo que sé, 1, digamos, ¿no? O no sé, 1 por 1 podríamos decir, no hay problema. Pero, pues aquí ya me he quedado sin colores, le voy a poner morado. Esta parte es exactamente igual, que representa el factorial de 1. Entonces podríamos decir de que el factorial de 2 es el factorial de 1 por 2. Y el 1, visualmente yo ya sé de que esto quizás no se pueda reducir más. ¿Qué pasa si yo, todavía terco, quiero decir no, sé que se puede resolver? Sé que, bueno, se puede dividir aún más, ¿no? Pero no va a haber manera, ¿no? Salvo hagamos algo extraño por ahí con el factorial de 0, creo que no es posible. Entonces, en el momento en el que ustedes lleguen a este punto, tal vez digamos sin salida, entre comillas, es cuando nosotros tenemos que decir que este es nuestro caso base. Entonces, ¿recuerdan acá arriba cuando decíamos caso recursivo, si n es mayor o igual a 10? Caso base, si n es menor a 10. Entonces, como decimos casos, ¿no? Caso base, caso recursivo, es como si fueran preguntas. ¿Será n menor a 10? Sí. Ah, entonces es fácil responderlo, pichanga. ¿Será n mayor o igual a 10? Sí. Uy, no, entonces ay, no entro no entro ni queriendo. Tengo que dividirlo. Entonces acá sucede exactamente lo mismo. Para el caso base, mi condición sería algo como que si n es exactamente 1, entonces la respuesta va a ser 1. Si n es mayor a 1, entonces la respuesta va a ser factorial del número anterior por el propio número. Eso. Y ya está. El problema se ha resuelto con esto. Y van a ver ustedes que es simplemente copiar y pegar. O bueno, pues no puedo pegar porque es algo que he escrito yo acá. Pero se van a dar cuenta de que es escribirlo tal cual, pero con las nociones del código, ¿no? Entonces, si aquí pregunto, ¿será NE? Y bueno, aquí también nunca se olviden, ¿no? De que, a ver, espérenme, mi teclado está en inglés. Bien. Entonces acá, nunca se olviden que si este método tiene que retornar un entero, pues entonces int res, return res. Listo. ¿Qué va a suceder acá? Yo tendría que armar los casos. Caso base. ¿Cuál es? Si n es 1, entonces mi respuesta es fácil. 1. He vencido. Si no, entonces lo único que me queda es, es ir al caso recursivo, ¿no? Entonces aquí esto sería caso recursivo. Listo. ¿Cómo sería el caso recursivo? Factorial
Bueno, en este caso factorial recursivo, porque así lo he llamado. ¿De qué? De n menos 1. Y esto lo multiplico por n. Punto y coma. Ahora, como ven, bueno, he terminado de copiarlo, eso es todo. Como ven, aquí ya me está botando un error y me dice Java, the left hand side of an assignment must be a variable. Eso traducido es de que al lado izquierdo de una llamada a método debería haber una asignación, ¿no? Una asignación a variable. ¿Esto qué significa? Esto también es como una recomendación. Si es que ustedes llaman a un método, como en este caso factorial recursivo, que pues coincidentemente es el mismo. Podría haber sido cualquier otro. Entonces, si ustedes lo llaman y este retorna una respuesta, como ser aquí por ejemplo un int, aquí también retorna un int, significa que esto en algún momento va a generar un resultado. Yo que sé, 437, 91, quién sabe, ¿no? ¿Qué resultado será? Y eso encima yo lo estoy multiplicando por otra cosa, es decir, voy a generar otro nuevo resultado. ¿Y ese nuevo resultado dónde lo guardo? Pues ahorita en ningún lado, es como que he hecho tanto esfuerzo y pues todo al tacho. ¿Por qué? Porque no lo estoy guardando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Guardarlo en mi variable de respuesta. Y como ven, ya funciona. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues me voy... Ay, caray, no, esto no quería hacer. Me voy al main. Me voy a copiar todos estos. Ahí. Y le voy a poner unos títulos. System.out.println. Ay, caray. Y aquí le voy a poner factorial for 2 puntos, ¿no? Un título. Y acá le voy a poner factorial recursivo. Listo. Y entonces acá, en vez de llamar al factorial for, voy a llamar al factorial recursivo, ¿no? Cambio el nombre para que ejecute el método que acabo de diseñar. Entonces deberían salir ahora los mismos resultados. Y como ven, ahí está. El factorial for ha sacado tales valores y el factorial recursivo ha sacado los mismos, exactamente los mismos. Si se fijan acá, no sé, ya depende de cada uno cuál le gusta más, cuál le gusta menos. Pues a algunos les es más fácil entender este. Le voy a quitar un poco los comentarios de momento. A algunos les gusta más este porque si se fijan es como que, ok, si me piden factorial de 1, pues entonces 1. Si no, entonces saco el factorial del número anterior y lo multiplico. Parece un poquito más fácil de entender, dice, ¿no? Dice. Mientras que este otro, como ya les había dicho, tiene más una noción matemática, ¿no? Parece más como una fórmula de no sé, de números, multiplicatorias, sumatorias, ¿no? Parece algo así. Mientras que este es como que algo más que te charlable, ¿no? Algo más que alguien te diría. Pero bueno, ya eso es para cuestión de gustos. Se los dejo ahí también el caso base, caso recursivo. Todo esto también se los voy a compartir. Eso es lo que sucede acá con esto de factorial, ¿no? De que con el for parece más una fórmula de este tipo y que con recursividad es tal vez más de lenguaje natural, ¿no? Parece. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el otro que les mencionaba, que era Fibonacci? Fibonacci. En el caso de Fibonacci, para los que no recuerden, Fibonacci es una sucesión, una secuencia, no me acuerdo bien cuál es el término, de números. Muchos discuten sobre cuáles son los primeros valores, pero bueno, yo voy a empezarlo así: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, creo que sería aquí, ¿no? Sí.
Ya. ¿Y en qué consiste eso? Pues de que para sumar, para obtener un valor, digamos el 21, yo necesito los dos anteriores. Para obtener el 13, yo voy a necesitar los dos anteriores. Para obtener el 8, voy a necesitar los dos anteriores. Para obtener el 5, voy a necesitar los dos anteriores. Y si se fijan, esa misma historia se repite y se repite, ¿no? Y que es justo lo que decíamos al principio con el tema de recursividad, de que pues reemplaza cosas repetitivas, cosas, ¿cómo decirlo?, cíclicas, no me salía la palabra. Entonces, si aquí yo sé que para cada valor voy a necesitar los anteriores dos, y eso nunca va a cambiar, pues eso es repetitivo. La cosa es hasta cuándo o hasta dónde tendría que hacer ese proceso. Porque imaginen que llego hasta este 1. Aquí voy a necesitar los anteriores dos. Pero ¿qué va a suceder con... Bueno, me quedo sin colorcitos. Sí, creo que sí. ¿Qué va a suceder con este? O con el anterior. A ver. ¿Qué va a suceder con este y con este? No tienen dos antes de ellos capaces de sumar el propio valor, ¿no? Entonces, como en este caso no hay forma de reproducirlos, ¿no?, de obtenerlos, son, ya es una pauta que nosotros tendríamos que seguir para establecerlos como casos base. ¿Por qué? Porque estos no tengo forma de cómo obtenerlos, pero sé que sí o sí tienen que existir, sé que sí o sí deben estar ahí, ¿no? Entonces Fibonacci podemos nosotros hacerlo con un for, ¿no? Sí, con un for o con dos, creo. Y podemos hacerlo de recursivo también. ¿Por qué? Si se dan cuenta, por ejemplo, para este Fibonacci, por si acaso para la sucesión de Fibonacci se usa términos. Término 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, si yo quiero calcular el Fibonacci para el término 9, esto va a requerir que yo tenga Fibonacci del término 8 y lo sume con el Fibonacci del término 7, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. Si tuviera que hacer para el Fibonacci de 8, pues voy a tener que hacer lo mismo con el 7 y con el 6. Para el del 7, con el 6 y con el 5, y así sucesivamente. Entonces vamos a entrar en la misma historia que teníamos acá arriba. Por lo tanto, la fórmula es prácticamente replicar esto. ¿Qué pasa si en vez de 9 fuera n? Entonces, Fibonacci de n va a ser igual a ¿qué? En este caso era 9, ¿no? Y yo sé que para el Fibonacci 9, para el término 9 de la sucesión, voy a necesitar el 8 y el 7. Entonces, ¿qué relación tiene término 9 con término 8? Pues n-1. Entonces, Fibonacci de n-1 más, ¿qué relación tiene el 9 con el 7? n-2. Fibonacci, aquí me falta una c, vale. Fibonacci de n-2, ¿no? Entonces, en los problemas de recursividad, quizás la parte más complicadita, un poco más difícil, es siempre encontrar esta fórmula genérica, ¿no? ¿Qué pasaría para un término n, ¿no? O para un número n, o para un valor x, ¿no? ¿Cómo sería la fórmula? Esta parte de acá es tal vez un poco la más complicada, establecer esa fórmula. Una vez que ya la tengan, es prácticamente copiar y pegar. Pero, esto sería para un término genérico, es decir, para, yo qué sé, cualquier valor.
Eso significa que yo tendría que hacer esto infinitas veces, ¿o hasta qué punto? Justo ahí es donde entran lo que hablábamos, ¿no? Tanto el Fibonacci 1 como el Fibonacci 2 ya tienen una respuesta. Entonces yo tendría que decir Fibonacci de 1. Si me piden el primer término de la secuencia, yo sé que ese es el 0. Si me piden el segundo término de la secuencia, yo sé que ese es 1. Si me piden cualquier otro que no sea ni el 1 ni el 2, entonces es sencillo, pues tengo que usar esta forma. Y listo. Eso es Fibonacci. A ver. Entonces, public int Fibonacci. Ahí. Y acá me tienen que dar el número de término, ¿no? ¿Qué número quieren? Una vez de que me lo den, es simplemente sacar estos casos. Aquí lo voy a anotar por si acaso. Estos dos serían casos base y este de acá sería caso recursivo. Y por si acaso, si en recursividad podemos tener más de un caso base, es decir, puede haber más de un valor, más de un caso en el que yo sepa la respuesta directamente. Aquí Fibonacci es un claro ejemplo porque hay dos casos base, dos momentos en los que yo puedo responder, dos circunstancias en las que puedo vencer, ¿no? Por así decirlo. Y un caso recursivo. También con los casos recursivos pueden haber más, ¿no? Pueden haber 2, 3, pero eso depende de las condiciones y del problema. Ahora, ¿cómo tendría que ponerlo en mi código? Pucha, que se me traba el mouse. Ahí está. ¿Cómo tendría que ponerlo acá en el código? Pues simple, hacer las condiciones. Digo, acá que no se nos olvide, si esto va a devolver un entero, pues in res, return res. Yo lo suelo llamar res, por si acaso, nuevamente repito. Entonces, digo, si el número de término que estaban buscando era el 1, entonces la respuesta es sencilla, 0. Si, por el contrario, else if estaban buscando n igual 2, es decir, el segundo término, entonces la respuesta es 1. Caso contrario, si no era ninguna de esas circunstancias, ninguno de esos casos, es decir, ahorita estamos como que en un caso cualquiera, un caso genérico, entonces mi respuesta va a ser Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. Ahí está. Y listo. Entonces, como les mencionaba, lo más difícil es sacar esa formulita, ¿no? Esta parte de la recursividad, ¿no? Del caso recursivo, perdón. Una vez de que ya la sacan, pues todo lo demás suele ser copia fiel, ¿no? Sacando alguna condición, poniendo algo nuevo, ¿no? Suele ser así. Al menos durante los ejercicios que vamos a estar viendo estas 1 o 2 semanas tal vez, ¿no? ¿Cómo hacemos ahora para probarlo? Pues venimos a la clase main. Aquí me voy a copiar todo esto. Control C, Control V. Aquí esto va a ser Fibonacci. ¿Está? Y acá no quiero que sea factorial recursivo, quiero que sea Fibonacci. Listo. Fibonacci de esos valores. Vamos a ver qué cosa nos saca. Ahí está. Fibonacci. Entonces, del 5 ha dicho 3, 2, 1, 1. ¿No? 5, 4, 3, 2. Entonces veamos. 5, 4, 3, 2. Justo lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Ahí está. 5 es el 3, 4 es el 2, 3 es el 1 y 2 es otro 1. Cabalito, ¿no? Está Fibonacci. Entonces ha funcionado.
ya para ir terminando la clase, ¿qué es lo que tendrían que practicar ustedes? ¿No? Aquí, por ejemplo, estos ejercicios, como les mencionaba, son los más famosos, son para ir empezando en la recursividad, tanto el factorial como Fibonacci. Pero, ¿qué sucedería? Les voy a dejar acá algunas sugerencias de ejercicios que pueden hacer. Por ejemplo, otro famoso ejercicio para hacer con esto es el tema de la potencia. Potencia de un número a la n, ¿no? El mínimo común múltiplo, creo que sí, ¿no? MCM. El máximo común divisor. Estos también se pueden hacer con recursividad. Después creo que hay otro que es la multiplicación rusa, si no estoy mal. Lo pueden buscar con ese nombre. De seguro les va a salir algo similar. Esos son algunos otros problemas que pueden ir buscando para repasar. ¿Qué quiero explicarles ahora? Acá, por ejemplo, acá con el for pueden ocurrir ciertos problemas que quizás ustedes no han visto, que quizás ya han pasado, ¿no? Ya saben a qué se pueda deber. Por ejemplo, en este caso, ¿qué sucedería si lo voy a poner acá en la clase main? Todo esto lo voy a comentar. A ver. Todo esto lo voy a comentar porque no quiero ejecutarlo por ahora. ¿Qué pasaría si es que yo pongo acá un for int i igual a 0 mientras i sea menor a 10 y más más? System.out.println i. Entonces, ¿qué sucede con ese for? De seguro muchos de ustedes ya lo entienden, ya saben a qué se refiere, ¿no? Es un for que va a imprimir valores desde el 0 hasta antes del 10. Ahora, ¿qué sucedería si en vez de hacer esto, le digo que sea menor a menos 1? No menos 1. Sí. Ya, que sea menor a 10, pero en vez de hacer i más más, voy a hacer i menos menos. Eso también es válido. Entonces, fíjense acá lo que va a ocurrir. Espero que mi compu no explote. Miren lo que pasa. Y sigue imprimiendo. He tenido que detenerlo yo manualmente. Y esto se debe a que el for iba a continuar así hasta el infinito. Iba a continuar así hasta el infinito y iba a dar varias vueltas. Bueno, una vuelta iba a dar hasta que digamos termine por el menos 2000 millones, algo así, y de ahí va a volverse positivo, pero eso ya es cosa de los enteros, ¿no? De cómo funciona Java. Pero ¿qué es lo que ha sucedido acá? ¿Qué ha salido mal? Ustedes dirán, pero aquí esto le ha cambiado, aquí debería ser i más más, no i menos menos, ¿no? Pero ¿cuál es el lío, no? ¿Por qué es que ha impreso tantos valores y nunca se ha detenido? Pues prácticamente porque aquí, si se dan cuenta, el límite es que i no valga 10, ¿no? Esa es la condición, que i no llegue al 10, que sea menor todavía. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo le voy reduciendo valor, obviamente, pues en vez de acercarse al 10 para terminar el ciclo, se va a alejar. Se va a alejar de la condición y pues va a ocurrir lo que estamos viendo acá. Se va a ir como que hasta el infinito, digamos. Eso mismo puede ocurrir en recursividad. Pueden haber condiciones, y bueno, ahí no sé qué está pasando con el replit, esta me dice conectado, no entiendo por qué. Va a haber ciertos momentos en el que nuestros métodos recursivos
controlemos mal alguna cosita, así por más pequeña que parezca, la controlemos mal y pues se vaya hasta el infinito y nos va a provocar un error. Ese error lo pueden ir investigando, tal vez ya lo han visto con el Eisenhower o tal vez ya les ha pasado, pero de todos modos les dejo acá para que ustedes lo investiguen. Es el Stack Overflow Error, creo. Ay, caray, muy separado. Error. Entonces busquen este error, le ponen, no sé, Java Stack Overflow Error, ¿no? Y a ver qué les sale en Google. Este error es porque, ya les voy a explicar después, es porque cada vez que nosotros hacemos una llamada recursiva, yo les mencionaba, ¿no? Esto es como un rompecabezas tal vez, ¿no? Entonces, esto de acá, Fibonacci de n, sería como una pequeña pieza acá que estamos tratando de poner al rompecabezas. Y esta otra es otra pieza y esta otra es otra pieza. Cada una forma obviamente parte del rompecabezas, parte de la solución, pero quizás esta pieza no encaje con ninguna de estas dos. Es decir, quizás esta pieza pertenezca a otra parte del rompecabezas. Es decir, que yo tenga que solucionar ese problema primero antes de unirla con las otras piezas. Quizás los que han armado rompecabezas me entiendan un poquito mejor. ¿Y qué tiene que ver eso con el error? Pues prácticamente que hasta, digamos, no solucione esta parte, no sepa dónde encaja esta pieza, no puedo unirla con esta ni con esta, ¿no? No puedo solucionar esas dos. Entonces, como cada una de estas se queda en espera, ¿no? Así entre comillas, en la computadora es como que también sucede eso, se quedan en espera, simplemente de que puede llegar un momento en el que esa sala de espera, por así decirlo, quede tan llena que pues explote, ¿no? Diga, nadie más puede entrar aquí, entonces error. Eso es lo que sucede. Entonces, con la recursividad hay que tener mucho cuidado con eso. Una condición mal escrita puede generar un Stack Overflow Error, que sería prácticamente que las razones, tal vez una condición no la hemos colocado bien, y el motivo es porque se ha llenado la sala de espera, ¿no? de las llamadas recursivas, ¿no? Es decir, he esperado tanto tiempo a que esta pieza se solucione, pues que detrás de mí hay como 8000 piezas más que también la están esperando. Entonces vaya que se hace desear, ¿no? Algo así. Entonces más o menos sucede eso. Les dejo esas cosas para que estos ejercicios para que traten de practicar, esto para que intenten investigarlo un poco ustedes y me comentan la siguiente semana a ver qué les parece, ¿ya? ¿Qué más? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Ya, creo que no, ¿no? Entonces estaríamos terminando acá la clase de hoy. Los vería el siguiente jueves, a ver si no pasa nada extraño. Cualquier cosa me escriben nomás por Telegram, por ahí les voy a pasar también todo lo que hemos avanzado el día de hoy. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Nos vemos el siguiente jueves. Chao, chao.